La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Una vez más, Dios nos da la oportunidad de tomar este tiempo para reflexionar. Siempre en torno al tema de la familia. Y siempre sigo recomendando la revista de la Comisión Nacional de Pastoral Familiar en relación al mes del matrimonio y la familia, ¿no? Que lo celebramos aquí en Honduras todo el mes de agosto. Un mes intenso pastoralmente, predicando, dando retiros, sirviendo en torno al tema matrimonio-familia. Pues esta revista la puede adquirir en la parroquia, así que, ¿por qué? Porque voy a hablar acerca de un tema. Hoy tenemos retos actuales para edificar la vida de fe en nuestro hogar. Tenemos retos tremendos para transmitir la fe, para edificar, para consolidar la fe cristiana en nuestros hogares. Tomo ese salmo precioso, si usted tiene una Biblia, busque el Salmo 127, entre paréntesis 126, cuando el salmista dice, si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano vigila la guardia. Es inútil que os levantéis temprano y resistáis y retraséis el descanso. Los que comen el pan de los ídolos, el Dios fiel da el éxito a su amigo. Mirad, dice el salmista, la herencia del Señor son los hijos, su salario el fruto del vientre. Como saetas en manos de un guerrero son los hijos de la juventud. Dichoso el hombre que llena con ella su aljaba, no será humillado al alejar de la puerta a sus enemigos. Repito, Salmo 127, entre paréntesis 126. Es un salmo lindísimo y que se nos habla y se nos dice, si el Señor no construye la casa, ¿qué pasa si el Señor no es el centro de tu matrimonio, de tu familia? ¿Qué podrá pasar en tu vida si el Señor no es el centro de tu propia existencia? Si estamos hablando de edificar familias desde la fe cristiana católica, hoy tenemos grandes desafíos. Hoy tenemos una realidad que nos hace ver que nosotros los padres necesitamos prepararnos espiritualmente. Hoy necesitamos adentrarnos a un conocimiento más profundo sobre nuestra fe cristiana católica. ¿Por qué? Porque nuestros hijos, estas nuevas generaciones, están siendo bombardeadas con muchos factores, con muchas situaciones que a veces los ponen a ellos como en jaque. Por ejemplo, voy a mencionar algunos aspectos que se están convirtiendo, por decir así, en retos, ¿no? En primer lugar, obviar un poco la dimensión religiosa. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Tenemos una cultura antife. O sea, tengo que decirlo así. Tenemos una cultura antife. O sea, los niños, los jóvenes van creciendo fuera de casa con una cultura que les va bombardeando con conceptos, criterios que llevan la intención de sembrar la duda. Dios no existe, el hombre ha creado a Dios por esto, por lo otro, esto, lo otro. El Dios más importante es el Dios dinero, el Dios placer, el Dios poder. Y eso muchas veces se ve en la familia. Cuando de pronto tú dices, vamos a misa el día domingo, vamos a misa. Y uno de tus hijos te dice, ¿y por qué ir a misa? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ir a misa? Y de pronto, papá, mamá, si no tenemos ese conocimiento bíblico, esa formación que hoy, insisto, se nos está exigiendo, respondemos con cosas muy superficiales. Porque hay que irle a dar gracias a Dios. Porque yo lo mando. Porque siempre hemos ido a misa. Entonces, esta generación de hijos, sea en la infancia, en la adolescencia, en la juventud, tiende
mucho al camino de la duda, tiende mucho a separar el sentido de la fe que se practica en el hogar, a minimizar esa fe que se practica en el hogar para asumir ideas, ideologías que contradicen el camino de la fe. Para muchos hijos es ridículo orar antes de comer. Para muchos hijos es ridículo, aún quizás hasta para tu cónyuge. Es absurdo el confesarse, es absurdo ir a misa el domingo. O sea, Dios está en todos lados, no tengo necesidad de ir a una iglesia. Cristo sí, iglesia no. Entonces, estos son desafíos grandes que estamos afrontando como padres. Insisto en esto porque muchas veces damos busco la palabra, damos como por hecho que porque yo voy a la iglesia, porque vamos con mi cónyuge a la iglesia y porque de niños hemos llevado a nuestros hijos a la iglesia, es que van a seguir yendo a la iglesia. Y desgraciadamente también hemos creído que únicamente hay que profesar la fe cada domingo. Cada domingo. Es como que el domingo en la misa nos conectamos con el Señor, pero nomás al salir de misa nos desconectamos. Y nos volvemos a conectar el domingo. Y nos desconectamos otra vez. Pero es el sentido de transmitir la fe, de hacer de nuestra familia una familia cristiana, es un desafío. Es un reto tremendo. Es un reto grande. Mire, voy a buscar aquí en este documento de Amor y Leticia, esta exhortación apostólica. El Papa Francisco dice algo muy lindo, numeral 317. Si la familia logra concentrarse en Cristo, Él unifica e ilumina toda la vida familiar. Los dolores y las angustias se experimentan en comunión con la cruz del Señor. Y el abrazo con Él permite sobrellevar los peores momentos. En los días amargos de la familia hay una unión con Jesús abandonado que puede evitar una ruptura. Las familias alcanzan poco a poco, con la alegría del Espíritu Santo, su santidad a través de la vida matrimonial, participando también en el misterio de la cruz de Cristo, para que transforma las dificultades y sufrimientos en una ofrenda de amor. Cuando yo leo este numeral 317 de la exhortación apostólica La alegría del amor, me pregunto, ¿y qué pasa con aquellas familias que no van a la iglesia? ¿Qué pasa con aquellas familias que no profesan la fe? ¿Qué pasa con aquellas familias que no oran? ¿Qué pasa con aquel matrimonio que simplemente que se casó por la iglesia o no se han casado por la iglesia? ¿Qué pasa cuando, dice el Papa, cuando llegan los días amargos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando los dolores y las angustias se experimentan en el hogar? Por eso, queridos hermanos y hermanas, es fundamental entender que nuestra misión de transmitir la fe a los hijos en este tiempo no la podemos hacer como la hacían nuestros padres. Bueno, a mí mis padres no me transmitieron la fe. Tengo que reconocerlo. Cuando yo analizo un poco, la primera persona que transmitió la fe cristiana católica en mí fue una tía de mi madre, que a razón de que mi madre fue migrante por muchos años en España, me llevaron a vivir donde ella, y era una anciana soltera de la Orden Terciaria Franciscana, rezaba el rosario todas las tardes y junto con mi hermano Juan, que vivíamos con ella, nos mandaba a la Eucaristía el día domingo a las 6 de la mañana. Claro, yo era un jovenzuelo, un adolescente que no entendía, no me agradaba esto. Pero yo sé que ahí el Señor, a través de esta anciana, el Señor fue sembrando la semilla de la fe. Y luego, quien me ayudó a germinar, por decir así, esa semilla, es mi esposa Rebeca. Mi esposa ya casados, ya de novios, empezamos a ir a la iglesia, ella fue la que me llevó y todo ese mundo. Y transmitir la fe a los hijos a través del ejemplo, a través de los momentos de oración,
a través de compartir, de llevarlos a la iglesia, de estar allí, de animarles, de exhortarles, de hablarles de Cristo, de tener momentos de oración. El transmitir la fe en la familia hoy en muchos hogares es un desafío. Ya los hijos han crecido quizás. Es mucho más fácil transmitir la fe cuando los hijos están en la infancia. O sea, hay una docilidad. Pero el problema es que dejamos de hacer eso en la infancia y cuando ya son o son adolescentes, lo pretendemos llevar a la iglesia y se genera un conflicto. A tal grado, por ejemplo, que hay niños, niñas, que han ido a la iglesia, pero cuando ya han entrado en ese mundo de la o la adolescencia, hay cierto nivel de resistencia. Siéntase dichoso, dichosa si usted levanta la mano y dice, hermano Osorio, no, yo no he tenido problema con mis hijos. Estos hijos me acompañan. Estos hijos están integrados a grupos de niños, han recibido las catequesis para primera comunión, para la confirma, están en grupo juvenil. Siéntase dichoso, dichosa. Pero la mayoría no. Y no pretendo ser una persona negativa. Soy y trato de ser una persona realista. Una persona realista. Y por eso mire usted lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 38, versículo 1. Isaías capítulo 38, versículo 1. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. El profeta Isaías, hijo de Amós, vino a decirle de parte de Yahvé. Esto te dice Yahvé, pon en orden las cosas de tu familia, porque vas a morir y no sanarás. O sea, a mí me llamó la atención cuando leí este texto por primera vez. Pon en orden las cosas de tu familia, porque vas a morir. Estás enfermo, vas a morir, no vas a sanar. Es como que hoy dijéramos, hoy voy a empezar a poner en orden las situaciones en mi hogar. Hoy vamos a comenzar a orar. Hoy vamos a elaborar estrategias de cómo evangelizar a nuestros hijos. Hoy, ¿cómo? ¿Cómo lo podemos lograr? Bueno, le voy a orientar un poco. Primero, con la alegría. Una herramienta maravillosa para evangelizar, especialmente a los hijos, es la alegría. Cuando tú llegues a casa, entra sonriendo, habla y dirígete a cada miembro de tu familia que está ahí amablemente, acércate, da un abrazo, da un beso, dile al oído, hijo, hija, te amo, qué bueno que ya estoy en casa, vamos a cenar, vamos a desayunar, vamos a almorzar, lo que sea. Señor, vamos a empezar, y lo puedes decir, vamos a empezar a partir de hoy a orar antes de comer. Y tus hijos te van a quedar viendo, quizás y van a decir, papá, mamá, se volvieron fanáticos, religiosos y todo eso. No, es que ¿saben qué? Quien ha proveído esto es el Señor. Nuestra fe, la fe que yo profeso, la fe que profesa mamá, la fe que profesa papá, nos hace ver que es el Señor que nos ha proveído. Padre, te damos gracias por estos alimentos, por la vida de cada uno de nosotros que estamos aquí en torno a la mesa, por el hijo, la hija que ya está viviendo en otra casa, que se casó, que vive en otra ciudad. Entonces, hacemos un momento de oración. No tan largo, Y luego en el transcurso de la comida, nada de regaños. No. A ver, miren, ¿saben qué? ¿Saben qué? Es que Dios nos bendice. Fíjense que hoy me pasó esto, lo otro, aquí y allá. Mire, yo he tenido una experiencia muy linda porque he ido a renovar mi licencia de conducir y me ha sorprendido un agente de tránsito que es el encargado en ese momento de entregar las licencias y de pronto me ha dicho, cuando menciona mi nombre, me ha dicho Suyapa TV. Y ha dicho, bueno, yo lo veo a usted y ojalá que muchos vieran su programa. O sea, a mí me ha llamado la atención cómo este agente, con toda la libertad, este agente de tránsito, con toda la libertad, ha expresado su fe. Porque expresa su fe. La fe no en mí, sino en lo que recibe.
a través de este mensaje. Imagínate tú el impacto que va a tener en la vida de tus hijos, tú siendo un papá amoroso, tierno, comprensivo, educado, una mamá que hace las cosas sin quejarse, una mamá paciente, tolerante, abierta al diálogo, un papá o una mamá que planifican el hecho de cómo vamos a vivir el fin de semana, que vamos a elaborar una estrategia de cómo animar a nuestros hijos a que participen de la Eucaristía. Entonces empezamos a leer un poco. Hay desafíos grandes para transmitir la fe. El Catecismo de la Iglesia Católica, no lo tengo a mano, pero el Catecismo de la Iglesia Católica dice que los primeros evangelizadores, utiliza otro término, los primeros catequistas para la vida de los hijos son los padres. Entonces, como nosotros somos los padres, los primeros catequistas para la vida de nuestros hijos, la primera pregunta que nos tenemos que hacer ambos, tú como madre, quizás eres una madre soltera, te divorciaste, estás a cargo de tus hijos y eres una mujer de fe. La primera pregunta es, ¿cómo puedo transmitir la fe en casa? Esa es una pregunta importante. ¿Cómo puedo yo, siendo una persona pecadora, siendo una persona débil, cómo puedo yo transmitir la fe a mis hijos, la fe a mi cónyuge? ¿Cómo? Y entonces a veces llegamos a creer que transmitir la fe a los hijos, al cónyuge, es Biblia en mano. Y buscamos aquellos textos donde hijos obedezcan en todo a sus padres. Los licenciosos, los lujuriosos se irán al infierno. No, ahí te estás equivocando. La primera herramienta para transmitir la fe a los hijos es tu conducta. La primera herramienta para transmitir la fe a tu cónyuge es tu conducta, la manera como tú interactúas con estas personas, la manera como tú revelas el amor, la misericordia. Y ese es un trabajo de todos los días. Ese es un trabajo, que vean a un papá, a una mamá, a un cónyuge que ahora no se altera fácilmente, que ahora es una persona cariñosa, que ahora promueve la fe de una manera muy sutil. Si nadie quiere orar en torno a la mesa, pues esta persona hace oración. Es una persona servicial, es una persona que está atenta, colabora en casa. Todo eso tiene como fruto la alegría. Creo que transmitir la fe en casa hoy en día es un desafío tremendo, insisto, por el entorno, porque hay una cultura antifamilia también, hay una cultura antimatrimonio y por ende hay una cultura antivida. Entonces, cuando vemos todo este tipo de cultura antimatrimonio, antifamilia, antivida, nosotros tenemos que prepararnos como padres. Tenemos que estudiar la Sagrada Escritura, tenemos que formarnos, para que entonces al formarnos sepamos no solamente elaborar un plan estratégico de cómo evangelizar a los hijos, sino cómo defender nuestra fe. ¿Cómo defender nuestra fe? ¿Cómo vas tú, como papá, como mamá, como esposo, como esposa, defender la fe si no la conoces, si no la estudias? Entonces es ahí donde tenemos que elaborar un plan estratégico. ¿Por qué? Porque si el Señor no construye la casa, es que si no le permitimos al Señor que construya nuestro matrimonio, nuestro hogar, todo va a ser en vano. Todo va a ser en vano. Por lo tanto, queridos hermanos, hoy tenemos una cultura sin Dios y contra Dios. Esa es la cultura de esta sociedad. Esa vio la inauguración de los Juegos Olímpicos. Bueno, es una cultura sin Dios y contra Dios. Todo lo que huele a Dios, todo lo que huele a fe católica, hay que rechazarlo, hay que condenarlo, hay que sacarlo. Y en esa cultura están nuestros hijos. Están siendo bombardeados. Y como no les hemos sabido, quizás hemos cometido ese error, de no saber transmitir la fe, tenemos hijos e hijas que ya no van a la iglesia, que les da lo mismo ir o no ir, que para ellos Dios no existe, que esto de Jesucristo, que esto de rezar, que esto de ir a la iglesia es absurdo. Eso es para viejos, eso es para anticuados, porque ahora como somos modernos, esta nueva generación, que son
yo que soy abuelo, que son los nietos, no sé si tú eres abuelo, que son los nietos, las nietas, pues ya esto de ir a la iglesia, esto de orar es absurdo, es absurdo. Entonces, muchas veces nosotros hemos cometido el error de no fomentar de manera correcta la fe en nuestros hijos. Por eso estoy hablando acerca de estos desafíos, de cómo cristianizar nuestra familia. La familia de hoy necesita de Jesucristo. ¿Por qué? Porque estamos en una cultura sin Dios y contra Dios. Y por eso es necesario entender que esta cultura sin Dios contra Dios es el hombre que pretende construir un mundo sin Dios. El ser humano que pretende construir una familia sin Dios. El Dios es el dinero, el Dios es el trabajo, el Dios es el consumismo, el Dios es lo material. Ese es su Dios para muchas familias. Y es ahí donde debemos de darnos cuenta que nuestra misión tiene que ser evangelizar a nuestros hijos, evangelizar a nuestro cónyuge. Esa tiene que ser la prioridad. Porque hoy se habla de indiferencia religiosa. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que forzar a los hijos a ir a la Eucaristía? O a ti te toca forzar a tu cónyuge a ir a la Eucaristía. O te invitan a ir a la Eucaristía a tu cónyuge y tú dices, no, yo no voy a eso. La misa es aburrida. Es que eso es perder tiempo. O sea, es una cultura sin Dios y contra Dios. ¿No lo puedes ver? Y tenemos que orar. Y ese es otro camino para cristianizar nuestra familia. Tenemos que orar. Tenemos que ser personas de oración. Personas que nos sumerjamos en la presencia del Señor. Y esto entonces nos va condicionando a este relativismo religioso de muchas familias que consideran que con simplemente ir el domingo a misa ya todo está solucionado, ya todo está arreglado. No. Es que el relativismo religioso es peligroso porque es ese soy católico a mi manera. Esto de ir a una comunidad, esto de pertenecer a un movimiento, esto de estar integrado y no, eso no va conmigo. Es que no tengo tiempo. Es que el domingo yo lo descanso y se te olvidó que el domingo es el día del Señor. Entonces tenemos grandes desafíos para cristianizar a la familia, sí lo tenemos. Los medios de comunicación, el bombardeo grande de ideología de género, toda esta situación. Hay personas que prefieren rezar una novena, rezar el rosario, pero no ir a la Eucaristía, no participar de un retiro, de una jornada. Hoy, tantas jornadas de matrimonios y familias que hay hoy en día. Y nosotros nos quedamos a la orilla, viendo de largo, porque es que no nos interesa, es que no tenemos tiempo. Entonces, cuando se suscita esto, imagínate tú, si el catecismo nos dice que los primeros catequistas, los primeros evangelizadores, somos papá y mamá para la vida de los hijos, la pregunta que yo me hago es, ¿qué catequesis le estoy transmitiendo a mis hijos? ¿Qué catequesis le estoy transmitiendo a mis nietos? ¿Qué catequesis le estoy transmitiendo a mi esposa? ¿Qué catequesis? Entonces hay que hacer un examen de conciencia, queridos hermanos y hermanas. O sea, es fundamental, es fundamental entender que la familia es una comunidad de vida y de amor que se alimenta de Cristo. Que Cristo es el que nos viene a dar una nueva vida y por eso estamos llamados a acoger y a proclamar a Cristo como Señor de la familia. Como Señor de la familia. Le voy a sugerir un texto, Hechos de los Apóstoles capítulo 16. Si gusta leerlo del versículo 29 en adelante, Hechos capítulo 16 del versículo 29 en adelante, el carcelero, donde Pablo y Silas están en la cárcel. Y hay un temblor y el hombre está dormido y se despierta y ve todas las puertas de la cárcel abiertas y el hombre agarra una espada, se va a matar porque eso era lo que le esperaba al hombre de castigo. Y Pablo y Silas le dicen, ey, no te hagas daño, aquí estamos todos. Y el hombre se asusta y el hombre pide luz, ve y ahí están todos. Y la pregunta que le hace este hombre a Pablo y a Silas es maravillosa. ¿Qué debo de hacer para salvarme? ¿Qué debo de hacer? Y la respuesta de Pablo y Silas le dice, cree
Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda, escucha bien, y toda tu familia. Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia, toda. El principio clave para transmitir la fe es creer en Cristo, llevar una vida cristiana, asumir el Evangelio como principio de vida, no como para caso de emergencia, sino para todos los días, para cada momento, entendiendo que la conversión es un proceso. Por eso, queridos hermanos y hermanas, acoger y proclamar a Cristo como Señor de la familia es nuestra misión. Es un trabajo diario, continuo, pero no obviemos la realidad. Nuestros hijos, las nuevas generaciones están siendo bombardeadas. Nosotros estamos siendo bombardeados por esta cultura sin Dios y contra Dios, por este sentido del relativismo religioso, que nací católico, voy a morir católico. ¿Pero qué tipo de católico? O sea, este sentido de que voy a la Eucaristía cuando me da la gana, pueden pasar 6 meses, como en Estados Unidos me decía un señor, es que yo soy un católico gnóstico. O sea, llegar a esas, por dentro digo yo, esa aberración, esa contradicción, ¿no? O el concepto de Cristo sí, iglesia no, ¿no? O sea, todas esas situaciones nos van promoviendo desafíos grandes. Necesitamos renovar el encuentro personal con Jesucristo. Y si no lo has tenido, necesitamos ese encuentro personal con Cristo. Organizar jornadas de oración, de reflexión, llámele como le quiera llamar, donde esté el anuncio de Jesucristo. El Papa Francisco en esta exhortación apostólica dice que la familia debe de volver a escuchar el primer anuncio. Así lo dice el Papa. No tengo tiempo ya para buscar el numeral, pero el Santo Padre lo está diciendo. O sea, la familia necesita volver a escuchar el primer anuncio. El primer anuncio. Y el primer anuncio es el querigma. Ese anuncio que nos hace ver que el Señor, que Dios te ama y que ama a la familia y que necesitamos adentrarnos a una vida más cristiana. Necesitamos dejar a Cristo que inunde nuestro ser, que nos hable, que nos convierta, que nos corrija, que nos inspire, que nos anime. Nuestra prioridad tiene que ser la salvación de nuestros hijos, la salvación de nuestro cónyuge. Porque no sé si tú te has puesto a pensar que hay 2 caminos, el cielo y el infierno. El cielo y el infierno. El cielo y el infierno. Nuestra prioridad tiene que ser evangelizar a nuestros hijos con el testimonio de vida, animarles, orar por ellos, orar con ellos, orar con el cónyuge, orar por el cónyuge, caminar juntos. O sea, yo felicito a aquellos matrimonios, a aquellas familias que les veo muy comprometidos por el reino del Señor, entregados en la parroquia, en su movimiento apostólico, en su comunidad. Pero no nos quedemos de brazos cruzados. Hay muchas familias que se están perdiendo. Más de alguno de nuestros hijos se ha ido apartando del camino de la fe. Hay que insistir. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos desarrollar una espiritualidad familiar, desarrollar esos encuentros de oración familiar, esos momentos de meditar la palabra, de participar en la vida parroquial de forma activa, apoyar con acciones pastorales concretas a otras familias, involucrar a los hijos en estas acciones de ayudar a los pobres, a los menos favorecidos. O sea, todo eso es transmitir la fe. Todo eso que de nuestra boca no salga una palabra negativa, que salga una palabra inspirada por el Espíritu Santo, que salga un gesto, que salgan gestos de solidaridad, de misericordia, de perdón, porque a veces los hijos no participan de la vida de la iglesia. ¿Por qué crees tú? Por el mal testimonio que les damos, Por eso, esta reflexión tiene esa intencionalidad de que tú y yo realmente miremos de que tenemos retos, tenemos desafíos para cristianizar nuestra familia, pero
pero tenemos que estar conscientes que somos nosotros los llamados a hacerlo. Que el Señor te bendiga, te inspire y te anime este día y siempre. Bendiciones.